Vamos a empezar con la clase de hoy. A ver, parece que se han integrado algunos más. No, bueno, uno más, pero somos la mayoría, bueno, somos los que estábamos ya presentes, ¿no? Bien, como les decía, mi nombre es Nilson Rodríguez, soy también aquí docente de la PRE y en este caso voy a cubrir el curso de lenguaje por el día de hoy nada más, ¿no? Em, lo que corresponde a esta semana 6 es el tema conocido como la frase verbal. Es decir, vamos a estudiar el día de hoy qué es un verbo, qué son los verboides, qué es una frase verbal. Después de ver ello en la segunda parte, vamos a trabajar lo que corresponde con las palabras denominadas el adverbio, la preposición y la conjunción. ¿Ok? Bueno, vamos a tratar de abarcar el tiempo una mitad y mitad. Déjame verificar el horario. Nuestra clase es de 11:40 a 1:30. Ah, ok. em, Habla 160, ya está. Vamos a compartir el material. Bueno, antes de iniciar, pues lo que sí me gustaría es que todos ustedes puedan participar, ¿no? Ya sea de forma oral, o sea, o tal vez mediante el chat. De ambas maneras es positivo, es interesante, es lo propio, ¿no? Recuerden que eh, siempre hay que estar practicando, reforzando los temas, no basta con lo que nosotros aprendemos aquí. Es la base, sí, pero podemos seguir practicando. Y si ustedes, que estoy seguro tienen intención de ingresar a San Marcos, deben pues prepararse principalmente con los materiales que ofrece la PRE. Pueden también buscar por su parte materiales de los ciclos anteriores y tratar de resolver los ejercicios, porque las preguntas son, tal y como nosotros practicamos aquí, muy similares de la misma manera en el examen, ¿no? Así que guíense principalmente de ello. Otro dato es que se guíen ustedes de la teoría presente en los libros de la PRE también, ¿no? Guíense de ellos. Los libros de la PRE manejan la teoría que manejamos aquí. No usen de otras academias porque a veces hay algunas cosas que cambian. Hay algunos conceptos que pueden variar, por lo menos en el curso de lenguaje. Bien, a ver, vamos a compartir esto, ya. Ah, ya, ahí se ve toda mi pantalla. Si se logra ver mi pantalla, chicos, ¿se ve el PPT? Sí, Sí, profesor. profesor. Genial, gracias. Vamos a comentar, ¿no? Primero, ya, yo sé muy bien que aquí empieza el material con esta idea de la frase verbal, pero nosotros vamos a intercalar un poco, ¿ya? Antes de estudiar qué es la frase verbal, vamos a estudiar primero qué es el verbo. ¿Por qué? Porque, bueno, como ustedes sabrán, una frase es un conjunto de palabras que tiene como núcleo a un término en específico. Existe frase nominal, frase verbal, frase preposicional, frase adjetiva, etcétera. Si la frase verbal es aquel conjunto de palabras que tiene como núcleo el verbo, entonces yo primero debo conocer qué es un verbo, ¿no? Por lógica, vamos primero por aquí, ¿ya? Bueno, el verbo es una palabra que indica una acción o un estado, ¿ya? El verbo es la palabra que indica acción, estado, proceso o evento, como dice aquí. En ese sentido, pues, el, las acciones que nosotros realizamos son verbos. Por ejemplo, aquí mismo, ¿no? Durante las clases o en este proceso de formación preuniversitaria para prepararse para el examen, ¿no? ¿Qué acciones realizamos? Nosotros estudiamos, leemos, reforzamos, repasamos, ejercitamos, preguntamos, respondemos, indagamos,
etcétera, 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 ¿cierto? Son acciones. Luego, también dice acá estados, claro. Por ejemplo, el verbo estar, ¿no? Mi papá está enfermo, mi prima está embarazada, mi amiga está aburrida. Ahí estamos escribiendo estados, ¿cierto? Claro. Esos son los verbos, ¿ya? Las palabras que nos permiten indicar acciones o estados. Ahora bien, el verbo es una palabra variable. ¿Quién recuerda lo que significa que una palabra sea variable? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa eso? Profesor, disculpe, no se puede ver la pantalla. Ah, ¿no se ve? Mm, ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Yo sí puedo hablarle, profesor. Sí, profesor. También se ve. A ver, en su pantalla debe decir el verbo, definición, estructura, clases, ¿sí? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, genial. Sí, sí. Entonces, tal vez ahí a la compañera que nos ha mencionado que no lo puede observar, tal vez la señal está un poco lenta. Prueba a ver, no sé, tal vez salir y volver a entrar a la plataforma, trata de actualizarlo o de, no sé, tal vez estar más cerca al módem para que capte mejor el internet. Tal vez es lo que está pasando y por eso no lo logra ver. Ok, Ok, profesor, gracias. sí, traten de verificar ahí la conexión tal vez, porque sí se está compartiendo. Muy bien, ¿alguien recuerda que es una palabra variable? Voy a comentarlo tal vez. Concuerda en género y número. Va por ahí, está por ahí está la idea. ¿Cómo? Perdón. Va por ahí, pero en el caso del verbo, la definición de la cuestión de variable o invariable tiene que ver con la estructura, con la forma de la palabra. Variable se refiere a que su forma puede variar, o sea, la podemos conjugar. El verbo es una palabra variable porque se puede conjugar. Claro. Por ejemplo, ahí dice compró, en el ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, compró, está en tiempo pasado. Yo puedo decir compraré. Ahí ya hubo una variación. Puedo decir compró, puedo decir compramos. Ahí hay una variación. Puedo decir él compró o puedo decir compras. Ahí también hay una variación. Eso significa que la palabra es variable, que se puede conjugar, que puede variar. Palabras variables también eran el sustantivo y el sustantivo era justamente el que variaba en su género y número. El sustantivo es el que varía en cuanto a su género y a su número. Eso lo recordó y la compañera lo mencionó. Sí, claro. Los adjetivos y artículos determinantes también tienen género y tienen número. En el caso del verbo, puede variar en cinco categorías, ¿no? En cinco categorías gramaticales. Puede variar en base al modo, puede variar en base al tiempo, en base al número, en base a la persona y en base al aspecto. ¿Ya? En esas cinco categorías gramaticales es que puede el verbo variar. Es el que tiene más categorías gramaticales. El sustantivo tenía dos, género y número. El adjetivo tiene dos, género y número. El pronombre tiene tres, género, número y persona. El verbo tiene cinco, modo, tiempo, número, aspecto y persona. Lo que no posee el verbo es género. ¿Ya? El verbo no tiene género. Yo puedo decir él compró, puedo decir ella compró, puedo decir, no sé, él estudia, ella estudia. Él trabaja, ella trabaja. El verbo no cambia por el género. Por eso no lo incluimos ahí. No tiene género. Y luego aquí nos dice que el verbo cumple la función de ser el núcleo de la frase verbal. Es el núcleo de la frase verbal. ¿Qué significa eso? Que es la palabra más importante presente en la frase verbal. Justamente eso es lo que mencionaremos posteriormente, ¿no? Al final. La frase verbal va después, ¿ya? Bueno, hasta ahí estamos claros, ¿no? Palabra que indica una acción o estado.
palabra variable, funciona como núcleo de la frase verbal. Ya, si analizamos su estructura y recordamos la clase de morfología, recordarán ahí cuando hablaron de la raíz, los prefijos, los sufijos. En esa clase se estudió justamente las partes de las palabras. Cuando se analizaron los verbos, se decía el verbo tiene dos elementos. El lexema, que es la raíz, ¿no? El verbo tiene raíz, como toda palabra tiene una raíz, ¿no? Un lexema. Pero al verbo luego le acompaña el morfema flexivo amalgama. Ahí en compró, el morfema flexivo amalgama es esta O que está tildada, ¿no? Porque cuando yo digo compró, ese morfema O me indica todas esas em, categorías gramaticales, ¿no? Si yo digo compró, me está indicando que está en modo me está informando que está en modo indicativo. Si digo compró, ese morfema me está indicando que está en tiempo pasado, que su número es singular, que está en tercera persona y que su aspecto es perfecto. Todo eso me está indicando el flexivo amalgama ahí, que es una letrita O. Bueno, ¿qué más? Luego aquí dice, hay clases de formas verbales. Esto también lo vamos a mencionar después, pero para ir adelantando algo, lo que estamos mencionando ahora son las llamadas formas personales del verbo. Cuando yo digo compró, ahí estamos hablando del verbo comprar conjugado en la tercera persona. Él compró. Entonces, por eso se llama forma personal, porque se asocia a una persona. Si digo llegó, eso es la tercera persona, él llegó. Dice escribí, ya, escribí, yo escribí, primera persona. Si dice lees, lees está en segunda persona, tú lees, claro. Esos son verbos en su forma personal, que es lo mismo que decir verbos conjugados. Vamos a centrarnos en esto. Los no personales los veremos después. Muy bien. Vamos ahora a las categorías gramaticales de los verbos, ¿ya? Categorías gramaticales de las formas verbales. Dice aquí, tenemos primero el modo, ¿ya? Recuerda, habíamos dicho que son 5 las categorías gramaticales. Dijimos persona, número, tiempo, modo, aspecto. Vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. Es bastante conocido por nosotros lo del tiempo, la persona o el número, pero el modo tal vez no tanto. El modo se da de 3 formas. Hay modo indicativo, subjuntivo e imperativo. El modo indicativo es el que se refiere a los casos en los cuales se está informando, ¿no? Casos en los cuales se informa de manera objetiva, real y directa. Dice, expresa la actitud del emisor de manera objetiva y real. En este caso, dice el ejemplo, Julián redactó el documento, Adela pintará el cuadro, Ernesto toca la batería. En estos casos, me están informando de algo que ha ocurrido, ¿no? Otros ejemplos podrían ser, am, podría ser, por ejemplo, hoy es miércoles 12 de febrero. Otro ejemplo podría ser, la capital de Uruguay es Montevideo, ¿no? Así. Si brindo un dato, brindo información de manera objetiva, directa, sin interferencia de opiniones o cuestiones subjetivas, eso se llama modo indicativo, ¿no? Estoy informando. El verbo ahí informa. Si ven, está en esa conjugación. Dice Julián, redactó, pintará, toca, está informando, ¿no? Ahora, en el subjuntivo se expresa la actitud subjetiva.
La actitud subjetiva se refiere cuando hay duda o deseo. Ay, perdón. Duda o deseo. Duda, deseo, temor, vacilación. Una acción presentada como probable, posible. Eso es el modo subjuntivo, ¿ya? Acá en el caso del indicativo era una actitud objetiva. En el subjuntivo es una actitud subjetiva. Ya, lo subjetivo tiene que ver con el sujeto, con sus emociones, con sus opiniones personales. Por eso son los casos que involucran duda, deseo, temor o posibilidad. Dice, ojalá Luis compre la torta que me gusta, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que ahí transmite deseo por el ojalá? Y porque el verbo tiene esa forma peculiar, dice compre, que compre, espero que compre, ojalá compre, tal vez compre. Esa conjugación es subjuntiva. Dice quizá participe en los próximos eventos. Quizá participe, ¿no? Luego dice posiblemente llegue en noviembre. Posiblemente llegue. Ahí también está indicando una posibilidad, es algo dudoso, no es algo 100% fiable. Todos esos casos son subjuntivos, ¿no? Y por último, el modo imperativo refiere una orden, un mandato, un ruego, una súplica. Dice ahí, Lina, dame este libro. Señora, tome asiento. Complete este formato. Ahí están refiriéndose a órdenes, ¿no? Está pidiendo dame, tome, complete, haga, resuelva los ejercicios. Sé más responsable. Esfuérzate más por cumplir tus objetivos. Así, son órdenes, pedidos, mandatos, ¿ya? Ese es el modo imperativo. Luego, vamos ahora a mencionar el tiempo. Bueno, esto es bastante simple. Tiempo presente, pasado y futuro. Antes asociaban aquí una conjugación muy extensa, muy amplia para este tema. Habían otros tiempos y formas de los tiempos verbales muy variadas, muy amplias, pero ya ahora se maneja esto nomás, ¿no? Hay que recordar presente, pasado, futuro. Bueno, dice aquí, el tiempo se maneja como presente, pasado y futuro, señala el momento en que ocurre la acción. El bebé come mucho. ¿Eso en qué tiempo está? El bebé come. Vicente. Claro. José recitó. ¿Qué tiempo está? Vamos, vamos, Pasado. ayúdenme. Claro, gracias. Y comprará. Futuro. Genial. Muy simple, ya está. Ahora, las personas gramaticales, primera, segunda y tercera persona, a ver los que se acuerdan. Si dice, él trabaja en esta oficina, ¿qué persona es? Tercera, Muy bien. Yo leí varias obras. ¿Qué será? primera, Correcto. Tú viajarás conmigo. Tú, Segunda. correcto. Ya, para los que no recuerdan de qué estamos hablando aquí con primera, segunda o tercera, esto es como una conversación. Imagínate una conversación. Tú, bueno, mejor desde mi punto de vista, ¿no? Imagínate que, no sé, me ocurre algo a mí muy interesante. Soy testigo de una situación muy sorprendente que involucra a mi amiga, ¿no? Qué sé yo. Y de pronto me encuentro con un amigo cercano de ambos y a él le cuento, ¿no? Entonces yo inicio el chisme, ¿no? Yo inicio la conversación y le cuento el chiste, ¿no? Yo soy la primera persona, ¿no?
Luego, am, este chisme te lo voy a contar a ti. Tú que acabas de llegar, que nos acabamos de cruzar, a ti te voy a contar el chisme. Tú eres la segunda persona. Y como todo chisme suele ser, estamos hablando de alguien más. Así es, la gente chismosa le gusta hablar de los demás. Entonces te voy a contar lo que le pasó a la Juanita, lo que le pasó a ella, y esa es la tercera persona, ¿no? Claro. Es un ejemplo, ¿no? Yo no soy chismoso, ¿no? Odio el chisme, ¿no? Ya dice. Luego, el número. Bueno, este es muy fácil, ustedes ya lo saben, singular o plural, creo que está de más decir. A ver, Mari compró este mantel, singular o plural. Mari Singular. compró este mantel. Claro, singular. Ellas regalarán ropa nueva. Ellas regalarán ropa nueva. ¿Será Plural. correcto? Luego dice, nosotros viajaremos al este. Viajaremos al este. Plural. Muy bien. Y él diseñará un sistema operativo. Singular. Singular. Correcto, gracias. Muy bien. Me gusta esta aula. Participan bastante. Más que los que vienen a la clase presencial. A ver, muy bien. Recuerden, para los que no lo tienen presente, singular es cuando involucra a uno solo y plural es cuando involucra a dos o más. Si digo estudiaste, singular, ¿no? Si digo comprendimos, ya plural, ¿no? Bien, correcto. Luego tenemos el aspecto. El aspecto se refiere a dos casos, perfectivo e imperfectivo, o a veces le llaman simplemente perfecto e imperfecto. Ya, pero ¿qué es? Bueno, esta cuestión del aspecto tiene que ver con es parecido al tiempo, ¿ya? Es muy parecido al tiempo, porque el aspecto se refiere a si la acción ya terminó o todavía continúa dándose, ¿ya? Si la acción terminó o si la acción continúa dándose. Será perfecto si es que la acción ya ha terminado y será imperfecto si la acción aún no ha terminado. Y hasta ahí suena muy simple. Ya. Perfecto, ya terminó. Entonces, profesor, lo que está en el pasado es perfecto. Sí, pero no todos los casos. Ahora explicaré por qué. Entonces, serán imperfectos, profesor, todo lo que está en presente y lo que está en futuro, porque todavía no ha terminado, ¿no? Lo que está en el tiempo presente y en el futuro. Sí, tiene sentido. Sí, sí, sí. Ok, vamos a los casos. Dice, Margarita lavó los utensilios, ¿no? Ya, dice Margarita lavó. Ok, eso ya terminó entonces. Sí, eso es perfecto, ¿no? La joven ha escrito una novela. Claro, ya la culminó. Perfecto. Mis parientes llegaron de Ica. Ya, perfecto, ¿no? Perfecto, correcto. Ya terminó, ya llegaron, ¿no? Ya ocurrió. Y luego dice imperfectivo. Ella estudiaba los casos clínicos. Y este término, esta conjugación estudiaba, parece que ya hubiese terminado, ¿no? Ya, ahorita vamos a poner un ejemplo para demostrar ello. Eh, Dice, mi hermana lavará las prendas. Mi hermana lavará las prendas. Eso está en tiempo futuro, entonces aún no acaba. Claro, aún no acaba. Aún no acaba. Porque está en tiempo futuro, ni siquiera ha empezado. Luego cuando dice, ella, no, perdón, Alejandrina redacta. Alejandrina redacta un oficio. Significa que todavía está realizándolo, está en tiempo presente. Sí, es correcto. Ya, no sé si están tomando foto o captura. A ver, tomen una captura. Esto es importante, sobre todo en el caso de los aspectos, ¿no? Voy a añadir un ejemplo más. Bueno, lo voy a colocar aquí. Esto vuela.
Ahora, esto del estudiaba lo vamos a explicar, ¿ya? Estos diapositivos son... Ya. Vamos primero con el imperfectivo. Ya, ojo con estos casos, ¿ya? Justo como está aquí, ahí nomás. Ya, hay que tener cuidado con estas conjugaciones, ¿ya? Cuando dice amaba, estudiaba, iba, trabajaba, etcétera, esas acciones sí han empezado en el tiempo pasado, eso es correcto. Pero dice la teoría que aún no terminan, se mantienen en el presente. Por ejemplo, si te llama un día tu ex, no sé, en la madrugada, ¿no? Y suena medio desorientado y te dice, María, yo te amaba mucho, yo te quería con todo mi corazón, ¿qué nos pasó? No éramos así. Te extraño y bla, 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 más floro, ¿no? Bueno, cuando él dice, yo te amaba, o cuando dice, yo te quería, eso significa de que la acción inició en el tiempo pasado, claro, eso viene del pasado, pero se mantiene hasta el presente. O sea que todavía tiene sentimientos, ¿no? Cuando dice amaba, empezó en el tiempo pasado, pero todavía se mantiene en el tiempo presente. Quería, sí, yo te quería, empezó en el pasado, ese cariño, ese querer, pero todavía se mantiene hasta el presente, aún no culmina. Esas conjugaciones son imperfectas. Otro ejemplo, ¿no? Si yo digo, yo iba a la iglesia los domingos, ¿no? Yo iba a la iglesia los domingos. Esa conjugación me da a entender de que esa acción continúa. Claro, yo iba, o sea, desde hace tiempo atrás yo voy los domingos. Al decir yo iba, significa que se mantiene. O sea, este domingo también voy a ir a la iglesia. Esa es la lógica aquí, ¿ya? Así que si encuentran conjugación como amaba, cantaba, estudiaba, imperfecta. Quería, hacía, em, recorría, etcétera, también es imperfecta. Luego dice aspecto objetivo y quise. Si te dice, ¿no? Ahí tú es que te llamo. Si dice yo, no, tú le respondes, ¿no? En el momento en que te habla, le dices, mira, yo te amé, te quise mucho, pero ya fuiste. Así le respondes, ¿no? Y ya no me llames y pan lo bloqueas. Porque dice la teoría de que cuando uno se expresa de esa forma, ¿no? Amé significa que esa acción que empezó en el pasado ya concluyó. Esa conjugación, ¿no? Te amé, yo canté, yo redacté, yo resolví, etcétera. Ya terminó. Eso sí es perfecto. Eso ya acabó. Igual que si le dices, ¿no? Sí, yo te quise, pero ahora tengo a otro, ¿no? Ya, fum, lo choteas. Te quise. ¿Qué significa esa conjugación? Que empezó en el pasado, pero ya ha culminado, ¿no? Esa es la idea. Ten en cuenta esos casos, tómale una captura. Ese ilustrativo ejemplo es de una maestra que hacía ese ejemplo, ¿no? Ya, siguiente.
Verbos, 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 verbos. Ya, vamos a terminar la teoría de los verbos y luego vamos a ver las preguntas, ¿ya? Yo sé que ustedes trabajan cuatro nada más, pero yo quiero hacer todo el material completo, así que voy a tratar de avanzar rápido para trabajar todo lo de verbo, ¿ya? O sea, el material completo que se trabaja en la clase presencial, que son 12 preguntas. A ver, vamos ahora a la clasificación. Chicos, existen muchos tipos de verbos, hay muchos. Así como sustantivos que habían un montón, ya verbos hay un montón, ¿ok? Primero, el verbo copulativo es el que presenta el llamado complemento atributo. ¿Cómo vuelvo esto? ¿Puedo volarlo? Ya, ya fue. Chao. El verbo copulativo es el que presenta siempre un llamado complemento atributo. ¿Qué es eso? Ahora vamos a ver. El verbo copulativo son los verbos ser, estar, parecer, pero no son estos los únicos. También son em, permanecer, soler, yacer, resultar, quedar, etcétera. Y hay unos cuantos más. No son una gran lista, son unos cuantos nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso de que el verbo copulativo enlaza al sujeto y el complemento atributo? Significa lo siguiente. Si yo utilizo el verbo ser, por ejemplo, ¿no? Yo soy. Si utilizo el verbo estar, ella está. Si digo, tu amigo parece, ¿qué ocurre aquí? Si yo utilizo estos verbos y no le añado nada más, el sentido queda incompleto. Si digo yo soy, ahí se siente que falta algo. Si digo ella está, ahí se siente que falta algo, ¿no? Si digo tu amigo parece, ahí está faltando algo. ¿Qué es lo que falta? Justamente es lo que falta ahí el atributo, pues. Estos verbos no pueden aparecer solitos, siempre necesitan su atributo. ¿Ya? Yo soy profesor. Ella está preocupada. Tu amigo parece asustado, ¿no? Así. Esto es el atributo, su atributo, su atributo. Ese es el verbo copulativo, aquel que necesita su complemento atributo. ¿Ya? Luego, ¿qué es el verbo predicativo? El verbo predicativo es lo contrario al verbo copulativo, ¿ok? No, esto no. Vamos a ponerle otro color. Verde ya. El verbo predicativo es lo contrario al verbo copulativo. Este no necesita ningún elemento adicional para formar predicado. Mientras que el verbo copulativo necesita su atributo, el verbo predicativo no necesita nada más. ¿Y cuáles son los verbos predicativos? Todos los demás verbos que existen, aparte de los copulativos, son predicativos. Todo lo demás, no sé, viajó, estudió, leyó, caminó, corrió, murió, entregó, presentó, quitó, robó, mató, no sé. Todos los demás verbos se les llama predicativos, ¿ya? Este es un criterio, ¿no? O es copulativo o es predicativo. Copulativo si es el que enlaza con su atributo, si es esta lista de acá, y es predicativo el resto de verbos. Pero justamente como es una lista muy grande, los verbos predicativos se van a clasificar. Pero antes, un ejemplo. Fíjense en estos casos. Mi primo viajó, verbo predicativo. ¿Por qué? Porque no necesito nada más. Esta oración ya tiene sentido.
No necesito nada más. Ah, eso significa que esa palabrita viajar, ese verbo, es un verbo predicativo, porque él solito puede formar predicado. Yo canto. Ahí está. Yo canto. Ese verbo ya es el predicado de mi oración. No necesito nada más. Él escribió. Ah, esa también es una oración. Perdón, ese también es un verbo predicativo, porque él solito forma predicado. Bien, hasta ahí todo claro, ¿no? Recuerden, si hay preguntas, igual pueden formularlo, no pasa nada. Ya, pero los predicativos son una lista muy grande, por eso lo vamos a subdividir. Tenemos transitivos, ¿no? Tenemos transitivos. Vamos a borrar esto para que me dé espacio. Ya, los predicativos se subdividen a su vez en tres grupos. Dice transitivos, intransitivos e impersonales. Ya, esta cuestión de transitivo e intransitivo tiene que ver con un mismo criterio, ¿ya? Transitivo y transitivo, pues al ojo me doy cuenta que son opuestos y tienen que ver con un criterio. El verbo transitivo es aquel que presenta objeto directo. Ah, para los que no recuerdan, el objeto directo es aquel que se obtiene cuando yo pregunto qué más verbo, ¿ya? El objeto directo es aquel que obtengo cuando pregunto qué más verbo. O sea, el verbo transitivo es aquel al que yo le puedo preguntar qué y me puede brindar una respuesta. Ejemplos. No sé cómo se escribe esto, creo que sí, ya. Por ejemplo, acá nos dicen, pintar es un verbo copulativo. Por ahí dice, escuchar es un verbo copulativo. Ya, ok. Dice, la maestra pintó un lienzo. ¿Qué pintó un lienzo? Ah, tiene objeto directo. Claro, tiene objeto directo. Eso significa que es un verbo transitivo la palabra pintar. Las jóvenes escuchan K-pop. ¿Qué escuchan? K-pop. Ah, ok, escuchan ese género musical. Ese es el objeto directo, ¿ya? Los verbos transitivos presentan objeto directo, permiten, admiten objeto directo. Y por ahí objeto indirecto también. Por ejemplo, mire los otros casos. Dice reparar. ¿Qué reparó? Su bicicleta. ¿Qué observa que observa el paisaje? Vender. ¿Qué vende? Polos. ¿Qué compra? Zapatillas. ¿Qué teje? Una media. Los verbos transitivos permiten eso. Ya. Siguiente. El intransitivo, pues, es aquel que no tiene objeto directo, perdón. ¿Ya? En este caso, el intransitivo no tiene, no admite, no acepta, nunca podrá tener un objeto directo. Miren, aplicamos la misma pregunta. Venir, venir, ¿no? Mi abuelo vino. A ver, mi abuelo vino, ¿no? Descansar. ¿Mm?
Caramba, no se mueve. Bueno. Ah, bueno, esto no es como un Word. Ya, en fin. Dice, mi abuelo vino. Ella descansa en el sillón. Ya. Si analizamos ahora los verbos, diremos lo siguiente, ¿no? Si yo le pregunto, mi abuelo vino, ¿qué vino? No hay un objeto directo para el verbo venir. Ella descansa en el sillón. Descansa. ¿Qué descansa? La respuesta no es ella es el sujeto. Eh, ¿Qué descansa? La respuesta no es en el sillón. No, no, no. En el sillón es un complemento circunstancial del lugar. No es un objeto directo. Entonces se entendió allí, ¿no? Intransitivo no admite. Morir. ¿Qué murió? No hay respuesta. Salir. Ella salió. ¿Qué salió? No, no hay respuesta para eso. Esos son los verbos intransitivos. Luego están los verbos impersonales, que son aquellos que no tienen sujeto, ¿ya? El verbo impersonal es aquel que no tiene sujeto, aquel que nadie realiza su acción, digamos, ¿no? Son, viste acá, los verbos hacer y haber, pero solo en una conjugación determinada. Si yo digo, hace calor, hace frío. Si yo digo, hubo un problema. Si digo, hubo un problema, ¿no? Hace calor, hace frío. Hubo un problema. Hay mucho que hacer. Esas conjugaciones de los verbos hacer y haber no tienen sujeto. Igual que los verbos asociados al clima no tienen sujeto. Claro, por ejemplo, llover, ¿no? ¿Quién hace llover? ¿Quién provoca llover? ¿Quién realizó esa acción? Ya, los verbos asociados al clima como llover, granizar, em, nevar, amanecer, anochecer, esos no llevan sujeto. No existe un sujeto que realice esa acción. ¿Quién hace llover? El cielo, la nube, Diosito. No hay, ¿no? Ya. Siguiente. Los tipos de verbos. Otra vez, más verbos. Ya. Según el lexema verbal, dice aquí. Esto tiene que ver con la raíz, ¿ya? El lexema, tú ya sabes qué es la raíz. La raíz sería lo siguiente, ¿no? Bueno, la raíz es la base de la palabra. Dice, el regular es aquel que no sufre alteraciones en su conjugación. Ya, ¿cómo se explica esto? El regular es aquel que no sufre alteraciones formales en su conjugación, o sea, la raíz no cambia. El ejemplo, ¿ya? Vamos a agarrar el verbo trabajar. Trabajar. El lexema es trabaj hasta la J, ¿ya? Esa es la raíz. Si yo lo conjugo, trabajaste, trabajarías, trabajo, trabajemos, solo está hasta la J, la raíz, y justamente en estos ejemplos no cambia la raíz, se mantiene, ¿ven? Se mantiene hasta la J, hasta la J, hasta la J, hasta la J. Ya, ese es un verbo regular. Luego, ay, perdón. Luego dice, el verbo irregular es aquel que presenta alteraciones en su raíz al momento de realizar la conjugación. A ver, vamos a agarrar el verbo contar. Contar, la raíz es cont. Contaste, contarás, contabas. Y luego existe la conjugación yo cuento. ¿Qué pasó ahí? La raíz era hasta la letra T.
Pero en este caso ha ocurrido que en la palabra cuento ha cambiado la raíz. Ya, ese es el irregular, ¿ok? Ese es un verbo irregular. Lo mismo pasa con soñar. Soñaba, soñé, soñaste, hasta que dice yo sueño. Cerrar, cerraba, cerraste, cerrados. Cierro, yo cierro. ¿Se entendió? Todo claro, ¿no? A ver, apaguen su micrófono, chicos, por ahí se filtra un ruido. Si van a preguntar, claro, no hay problema, préndanlo. Bueno, ya está lo de regular e irregular, tiene que ver con la conjugación. Que se cubre todo, no, ya. Mm, Bien, aquí. A ver, un segundo con esto. Por acá hay un poquito de ruido. Acá estamos. Sigamos. No, esto no, aquí. Aquí. Ya, sí se ve mi pantalla, ¿cierto? Ahí está. Ya vamos a terminar este primer bloque. Atentos, atentos. Dice ahora, no defectivo y defectivo. Esto tiene que ver con la conjugación. Los no defectivos son aquellos verbos que se pueden conjugar en todos los tiempos. Se pueden conjugar siempre. Tienen personas, modos, aspectos, toda la conjugación completa, ¿no? Por ejemplo, cantar. Yo canto, tú cantas, él canta, ella canta, nosotros cantamos, ustedes cantaban, canté, cantaría, etcétera, ¿no? Se puede conjugar. Pero el llamado verbo defectivo es aquel que carece de algunas formas verbales, ¿no? Carece de algunas formas verbales de conjugación. O sea, no se puede conjugar de todas las maneras posibles. Por ejemplo, aquí está el verbo abolir. Ramón Castilla dice Ramón Castilla abolió la esclavitud. Bien, pero abolir es un verbo defectivo. Por ejemplo, no puedo decir yo abuelo la esclavitud. Esa expresión no puede ser correcta, ¿no? Yo abuelo la esclavitud, esa conjugación no existe. Entonces, significa que la palabra abolir no tiene todas las conjugaciones. Igual que atañer. Atañer es como concernir, algo que tiene, algo que está, algo que involucra otro tema, algo que importa, que refiere, ¿no? Te atañe, ¿no? Te involucra, es como decir así. Por ejemplo, ese tema me atañe. Este problema te concierne. Ya, pero no puedo decir yo concierno. Tú conciernes. Yo ataño. No se puede. Esos son los defectivos. Y por último, ya, lo de la perífrasis verbal. Esto lo mencionaré después. Ahorita, uno a uno. A ver, vamos a practicar antes de pasar a ese fragmento de los verboides y la perífrasis verbal. Pregunta uno y pregunta 2. Quiero que lo resuelva. Voy a dar unos minutos. Son 12:30, no sé, unos 4 minutos, ya 2 para cada uno y quiero que me den luego las claves, ¿ya? Uno, identificamos la oración en modo imperativo y dos, aquella que presente verbo copulativo. Ya, adelante.
Muy bien, espero que hayan podido resolverlo. Vamos a verificar aquí. ¿Cuál es la respuesta en la número uno? Sí. Ese. La C. Muy bien, era la opción C, correcto. Porque el modo imperativo era orden, mandato, pedido, ruego, súplica. Claro. Ya a ver, pero ayúdenme con las otras. La opción A, ¿qué modo es? Dice Benedicto irá al cine con su madre. Modo, Indicativo. Indicativo. claro. Muy bien. Ah, posiblemente viaje a Iquitos mañana. Subjuntivo. Subjuntivo. Correcto. La D, ¿qué modo es? Indicativo. Muy bien. Y la opción E, Subjuntivo. Subjuntivo. correcto. Vamos con la pregunta número 2. Dice aquí, ¿cuál de las opciones presentan verbo copulativo? Aunque acá dice los enunciados que presentan. O sea, hay más de una respuesta. ¿Cuáles serán, chicos? B y D. Muy bien. P y D. Sí, esa era la clave. Excelente. Vamos a verificar aquí. El verbo copulativo era aquel que involucraba un atributo, un elemento adicional que siempre tenía que acompañarle. Eran ser, estar, parecer, permanecer, soler y hacer, quedar, resultar, permanecer, etcétera. Acá dice es. Ese es el verbo copulativo. Es, verbo ser, solo que está conjugado. Y acá está el atributo, que Arequipa es una ciudad majestuosa. Acá dice parece que la profesora está molesta, ¿no? Parecer es el verbo copulativo. Luego dice que la profesora está molesta. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Lo que les decía. Ahora vamos a verboide, chicos. Para estudiar qué es la perífrasis verbal, primero tenemos que saber qué es el verboide. ¿Ya? Atentos. Los verboides están aquí. Ojo acá. Olvídense del resto. O bueno, no se olviden, no se olviden nada. Ya. Esto es lo que se denomina las formas verbales. Ya, el verbo, ¿no? Existe de dos maneras, digamos, ¿no? Cuando decimos llegó, escribí, compraste, tal, 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 cuando está conjugado, a eso se le llama personal, ¿ya? Verbo personal es el verbo conjugado. La forma personal es cuando tenemos al verbo conjugado, es decir, el verbo tiene un modo, un número, un tiempo, un aspecto y sobre todo una persona. Por eso se llama forma personal, ¿ok? Por eso se llama forma personal. Entonces, la forma personal es aquella que se puede asociar pues a una persona gramatical. Por eso se llama así. Llegó, ¿quién llegó? Él, tercera persona. Escribí, yo escribí, primera persona. Eso es la forma personal, la forma del verbo conjugada. Pero muchas veces cuando preguntamos, ¿no? A ver, verbos asociados, no sé, como dijimos al inicio, ¿no? Al estudio, allá. Leer, escribir, indagar, informar, etcétera. Cuando nosotros lo expresamos de esa manera, como acá dice, por ejemplo, soñar, pensar, esa es una forma
impersonal, o también llamada las formas no personales, conocidas como los verboides. Si yo digo pensar, soñar, beber, decir, por ejemplo, soñar, ¿a qué persona se asocia soñar? ¿Yo soñar? ¿Tú soñar? ¿El soñar? No se asocia a ninguna persona, porque justamente es la forma no personal. Si termina en ado, comprado, yo comprado, tú comprado, él comprado, no, no tiene, no se asocia a una persona, no tiene. Bebiendo, yo bebiendo, tú bebiendo, él bebiendo, no, no se puede usar así. Entonces, esos son los verboides, formas no personales, es decir, formas en las cuales no se puede asociar a una persona gramatical. No está conjugado. Bueno, los infinitivos son los que terminan en ar, er, ir. Soñar, pensar, beber, decir, comer. Los participios comprado, bebido, hecho, impreso, escrito, cantado, contado. Los gerundios bebiendo, haciendo, cantando. Ya. Estas formas no personales son justamente los verboides. Ahora, si no lo puedo utilizar de esa manera, ¿cómo lo voy a emplear? Ah, ok, cumplen otras funciones. El infinitivo funciona como sustantivo, el participio como adjetivo, el gerundio como adverbio, pero también funcionan dentro de la perífrasis verbal. ¿Ya? ¿Qué es la perífrasis verbal? Chicos, presten mucha atención, esta parte es la más relevante de todas aquí. Ah, bueno, es una de las partes más importantes, digamos más complejas, ¿no? La perífrasis verbal es la unión de dos o más verbos que funcionan como uno solo. Acá dice, ella suele visitar los museos. Acá la perífrasis es suele visitar. No es que es un verbo soler y el verbo visitar, no, todo esto equivale a uno y equivale en específico a visitar, ¿no? Carmen tiene que estudiar, tiene que estudiar. Ah, eso es una perífrasis también. Tener, estudiar, no, es uno solo. Tiene que estudiar es un solo verbo. Pero como tiene dos o más palabras, eso es lo que llamamos una perífrasis verbal. Bien recordado por nosotros es el caso de esta perífrasis, ¿no? El haber más participio, ¿no? Ese es bien recordado por nosotros, ¿no? Tu amigo ha publicado sus poemas. Ella ha trabajado hasta tarde. El dinero fue depositado por María. La las cortinas fueron lavadas por Ángela. Estas formas son bien conocidas por nosotros, seguro lo hemos visto antes. Esto sí es justamente una perífrasis. Perífrasis, 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 perífrasis. Esas son bien, bien recordadas. Todos sabemos que si vemos estos dos verbos, funcionan como uno solo, ¿cierto? Ya, y esta conjugación es pues el verbo haber más el participio. Cuando dice ha trabajado es el verbo haber más el participio, igual, ¿no? Cuando dice fue depositado es el verbo ser más el participio depositado. Cuando es el verbo fueron lavadas, lo mismo, el verbo ser más el participio. Es decir, los verboides van a funcionar así, acompañados de otro verbo y forman así la perífrasis verbal, ¿no? Pero eso quiere decir que siempre que hay dos verbos juntos, siempre van a funcionar como perífrasis verbal, siempre se van a unir, no siempre. Por ejemplo, mi abuelo fuma leyendo el diario. Acá dice mi abuelo fuma leyendo el diario, ¿no? Le gusta fumar y además
mientras lee su periódico, ¿no? En este caso, ¿es una perífrasis? No. Aquí los verbos son dos verbos sueltos, dos verbos diferentes. En estos casos anteriores son uno solo, uno solo, uno solo. En este caso no hay perífrasis verbal. Esta es una oración compuesta, porque tiene dos o más verbos, ¿no? Tiene dos. En cambio, estas de acá son oraciones simples, todas estas, ¿no? Oración simple. Ojo con esto. ¿Por qué oración simple? Porque solo tiene un verbo. ¿Por qué oración compuesta? Porque tiene dos. Claro, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Si hay perífrasis, cuenta como uno. Si no hay perífrasis, no cuenta como uno, cuenta como dos y cambia, ¿no? La estructura. Esta es una oración simple y esta es una oración compuesta. Ya, pero todo se reduce a los verbos que pueden acompañar a los verboides para formar la perífrasis y los verbos que no. Por ejemplo, acá dice ser más participio. Sí, el ser puede acompañar al participio. Haber también puede acompañar al participio en la perífrasis. Pero en el gerundio, como hay acá un gerundio leyendo, a él no le puede acompañar el verbo fumar. No puede ir. Yo les voy a dar ahora la lista de los verbos auxiliares. Pero antes, esta es la idea, ¿no? La perífrasis verbal es la unión de dos o más verbos que funcionan como uno solo. La estructura es verbo auxiliar y verbo principal. ¿Ya? Las partes de la perífrasis son verbo auxiliar, verbo principal. Ahí, si te das cuenta, ¿no? Suele visitar. ¿Cuál viene primero? El primero es el auxiliar, el segundo es el principal. El principal siempre es el verboide. Tiene que estudiar. ¿Cuál es el principal? Estudiar el verboide. ¿Cuál es el auxiliar? Tiene. Jaime fue condecorado. Fue es el auxiliar, condecorado es el principal, ¿no? El verboide, el participio. Rosa ha estudiado en el instituto. Haber es el auxiliar, estudiado el principal. Gerundio, los niños estaban recordando. Estaban es el auxiliar, recortando el principal. Ella está identificando los verbos. Está el auxiliar identificando el principal. ¿Ok? Lo que les decía está aquí. El auxiliar dice dice, es aquel que presenta morfema gramatical flexivo y precede ya. Vamos a hacerlo sencillo. Es el verbo conjugado, aquel que va primero. Punto. El auxiliar es el primero, el verbo conjugado. El primero siempre está conjugado, ¿ah? Ahí dice han, no dice haber, dice han. Han llegado, ¿no? El primero es el auxiliar. Luego, el caso de llegado, ese es el principal, ¿no? El principal es el que va después. Como acá dice, han comprado. El principal es este que va después. Y el principal siempre es un verboide. Comprado, viajar, ¿no? Tiene que viajar, está riendo, fueron felicitados, suele bailar. El segundo es el principal. Bueno, vamos a dar la lista, ¿ya? La lista. Y esto lo vas a anotar, ¿ya? Verbos auxiliares de la perífrasis verbal. Qué bulla, caramba. Voy a escribir esto, lo vas a tomar captura, pero primero lo termino.
Bueno, ahí está. Estos son los verbos auxiliares en la perífrasis verbal. Con el infinitivo pueden ir todos estos, ¿no? Por ejemplo, y ya sabes, el infinitivo pues termina en ar, er, ir, ¿no? Ya, por ejemplo. Ojo que los auxiliares van conjugados, ¿ah? Estos se conjugan. Por ejemplo, vamos a agarrar tener. Mi, yo. Yo tengo que trabajar hasta tarde. Ella debe presentar su informe hoy. Fíjense en estos ejemplos, ¿ah? Yo tengo que trabajar. Ahí está mi perífrasis verbal. ¿Cómo lo supo? Porque acá tengo mi infinitivo trabajar y está acompañado por el verbo tengo, que es el verbo tener, que está acá en mi lista, pues. Eso sí se puede acompañar. Ese verbo sí le puede acompañar. Entonces, vale. Es correcta esa perífrasis. Dice, ella debe presentar su informe. Debe presentar. Ahí está. Deber. Acá está, deber. Sí le puedo acompañar. Ok. Conjugadito, debe. Y luego viene el infinitivo presentar. Eso es una perífrasis verbal, ¿ya? Con el participio, dice ahora. Con el participio. Solo puede ir acompañado del verbo ser y del verbo haber. Ok. Agarraremos uno. El haber, ¿no? Em, Han escrito, o mejor, bueno, han pulido las joyas de oro. Han pulido las joyas de oro. En ese ejemplo que agarré el verbo haber y el verbo y el participio pulido. Es válido porque el verbo haber lo puede acompañar según mi lista. Igual que ser, ¿no? Por último, el gerundio. Con el gerundio pueden acompañar estar, andar, seguir y contener. Por ejemplo, Alex sigue molestando a Úrsula. Ahí dice, Alex sigue molestando a Úrsula. Hay un gerundio, molestando. ¿Qué verbo le acompaña? Seguir, porque ahí dice sigue, está conjugadito. Vale, ya. Tómale una foto de esto, ¿ya? Rapidito, esto es importantísimo. Me lo voy a acomodar, ya ahí se ve todo. Uy, no, no se ve el último. Lo juntamos. Ya. Esos son los verbos auxiliares de la perífrasis verbal. Esto es lo más importante, ¿ah? Tómale una foto captura. Bueno, ya está. Sigamos, que se nos acaba el tiempo. Por último, la frase verbal es aquella frase que tiene como núcleo a un verbo y cumple la función de ser el predicado de la oración. ¿Ya? La frase verbal funciona como predicado de la oración y no hay más. Cuando estudiábamos la frase nominal, ahí sí decíamos, ¿no? La frase nominal era aquella pues que funcionaba de varias maneras, como sujeto, como atributo, como objeto directo, ya. La frase verbal no, solo es predicado, esa es su única función. Y hay de dos tipos, se llamará frase verbal atributiva si es que tiene al verbo copulativo, como Ricardo es ingeniero civil. Esto es una frase verbal atributiva. Mis ahijadas están muy felices, atributiva. Y será predicativa cuando su verbo sea pues predicativo, no sea cualquier otro que no sea el copulativo. Los vecinos de Iván llegaron de Tumbes. Mis hijos estudiaron carreras de ciencias. Claro, ahí está agarrando el verbo estudiaron, el verbo llegar, que no son copulativos. Frase verbal predicativa. Si el verbo es copulativo, allá, frase verbal atributiva, ¿no? Muy bien, ya está, cerramos con esto. Vamos ahora a... A ver, podremos hacer las preguntas.
Ya, dame un segundo. Esto está aquí. Ya, sí, sí podemos hacer las preguntas. Vamos con la número uno. Creo que podemos hacer las primeras dos. A ver, en la pregunta número uno dice, clasifica las frases verbales. A ver, les voy a dar a ustedes unos minutos. Recuerda que puede haber perífrasis, ¿ah? Si es una perífrasis, el valor que adquiere esa perífrasis es el verbo principal. Entonces, a ver, analicen y respondan. Vamos a dar 2 minutos. Bien, vamos a resolver esto, ya chicos. A ver, acá, ¿qué dice? Bueno, básicamente es identificar acá, para saber qué frase verbal es, tengo que yo identificar los verbos, ¿no? Tengo que yo poder identificar cuáles son los verbos. Ya, en la primera dice, las asociaciones ujú, cooperan en muchos sectores. Ahí, ¿cuál es el verbo? Cooperar, ¿sí o no? Ya, cooperar. Ya, cooperar es un verbo predicativo, entonces es predicativa. Ya, ¿cuál será la clave, chicos? ¿La A, la B o la E? ¿O la C o la E? Ya les soplé. Caramba. Está entre esas, ¿no? A, B, C o E. A ver, ¿quién sabe? Ya una más, ya una más. Ya. José Carlos siempre está alerta. Ahí el verbo es estar, está. Y estar es un verbo copulativo, entonces esa es una frase verbal atributiva. Ya. ¿Cuál es la respuesta? ¿La A o la E? ¿Qué pasó? Ya, cooperar, estar. Todo esto es en base al verbo. Las actividades han de mejorar. Acá sí es una perífrasis, pues. Es haber y el infinitivo mejorar. Pero esto equivale al verbo mejorar. Equivalen siempre al último, al principal. Equivale a mejorar, o sea, es predicativo. Clave opción E. ¿Ya? Clave opción E. La última dice los jóvenes han de ser. Ah, ya, han de ser. Equivale a ser. Ser es copulativo, entonces es atributiva. Esa es la cuestión ahí, ¿ya? Número
2. A ver. Solo era para agrupar. Ya. ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien ya la resolvió? A ver, 1 minuto, 2 minutos para pensar. ¿Nadie? ¿Alguien marcó la respuesta? Bueno, esto es así. Dice, no regresaron los inspectores de tránsito, regresaron. Si yo aplico la pregunta ¿qué regresaron? No hay una respuesta, ¿ya? No vayas a pensar que es los inspectores, eso es el sujeto de la oración, no es el objeto directo. Por tal es intransitiva, entonces es la primera con la C. Mire, y con eso ya lo resolví, pues. Solo tenías que hacer la primera y ya lo resolvías. Esa técnica también funciona, ¿no? Ir descartando con las claves. El lunes por la mañana lloviznaba, lloviznaba. Los verbos asociados al clima son impersonales, 2D. Ellos serán los vencedores del campeonato. Serán. Eso es copulativo, el verbo ser. 3A. Y mi padrino pagó la cuota de inscripción hoy. ¿Qué pagó? La cuota. Eso es transitivo. Bueno, las otras son del siguiente tema. Ya, continuemos. ¿A qué hora es esta clase? 1:30 ya. Vamos a ver, chicos. Ahora cambiamos de tema. Vamos a ver qué es el adverbio, qué es la preposición y qué es la conjunción. Son 3 tipos de palabras. Bueno, la preposición y la conjunción son palabras que sirven para enlazar. Eso tienen en común. Con el adverbio, pues ya no, porque el adverbio no es una palabra de enlace. Lo único que tienen en común los 3 términos es que son palabras invariables. Bueno, el adverbio, ¿qué es? Es la palabra que modifica al verbo, al adjetivo y a otros adverbios. Fácil de recordar, ¿no? Adverbio, verbo, adverbio, verbo. El adverbio es la palabra que modifica el verbo. Como por ejemplo cuando dice Juan trabaja poco. Cuando digo Juan trabaja poco, el adverbio poco está modificando el verbo trabajar. Cuando digo el postre está muy dulce, ahí el adverbio muy está modificando a la palabra dulce, ¿ya? Muy está modificando a dulce. Bueno, esta flechita no sé, sería así. Ah, no, pero ya lo moví. Claro, sería muy dulce, ¿no? ¿Ya? Y donde dice acá vive bastante cerca, en este caso, ya se descuadró todo. Bueno, en fin, como estaba nomás. Ya se desapareció encima ya. Bueno, la idea aquí es que muy está modificando a la palabra dulce. Ahora dulce es un adjetivo. Sí, porque el adverbio modifica al verbo, al adjetivo, como cuando dice está muy dulce. Muy modifica dulce, muy es un adverbio. Pero también pueden aparecer 2 adverbios juntos, como cuando dice vive bastante cerca. Tanto bastante como cerca son adverbios, ¿ya? Entonces, ahí bastante es un adverbio y a su vez está modificando al adverbio cerca, que es también, ¿no? Bueno, esa es la idea. Adverbio, palabra que modifica el verbo, el adjetivo y otros adverbios. Los adverbios son palabras invariables, yo no lo puedo conjugar.
muy nerviosos, poco convencidos, llegaron demasiado apurados. Yo no puedo modificar ni la palabra muy, ni la palabra poco, ni la palabra demasiado. No se puede. Pero, profesor, y si dice tengo demasiados problemas, ahí se ha modificado, ¿no? Ahí está en plural, sí, pero esta palabra no es un adverbio. Cuando dice demasiados problemas, eso no es un adverbio, eso es un determinante indefinido, ¿ya? Eso no es. ¿Cómo yo sé que acá sí es? Porque dice demasiado apurados, está modificando el adjetivo apurados. Están muy nerviosos, muy está modificando el adjetivo nerviosos. Poco convencidos, poco modifica el adjetivo convencidos, ¿no? Y así. Los adverbios a su vez indican diversas ideas. Hay adverbios de modo, cuando digo bien, mal o así. Hay adverbios de cantidad, cuando digo mucho, poco, bastante. Hay adverbios de tiempo, como cuando digo iremos hoy. El adverbio es hoy, por si acaso, ¿ah? Los adverbios se clasifican de diversas maneras. Primero que nada, una clasificación es justamente la que nos brinda aquí. Hay de modo, cuando digo bien, mal, así, cantidad, mucho, poco, bastante, demasiado. De tiempo, cuando digo hoy, ayer, mañana, temprano, tarde. Hay de lugar, cuando digo aquí, allá, acá, allá, cerca, lejos. Hay de afirmación, cuando yo digo sí, efectivamente. También hay de negación, cuando digo no, nunca, jamás. Y hay de duda, cuando digo quizás, tal vez, posiblemente o probablemente. Tengan en cuenta eso. Otra forma de clasificar es en base a la estructura. Si el adverbio tiene una sola palabra, se llama adverbio simple. Dice aquel que consta de un morfema lexical, solo una palabra. Sí, anoche, adrede, pronto, ahora, ya, temprano, mañana, aquí, cerca. Será un adverbio derivado cuando termine en mente, ¿ya? Si ustedes ven una palabra que termine en mente, esa palabra es un adverbio. Teóricamente, socialmente, fríamente, comúnmente, son adverbios, ¿ya? Y bueno, esas palabras, teóricamente, socialmente, fríamente o comúnmente, son palabras que nacen de un adjetivo. Teórica, social, fría, común, eran adjetivos, ¿no? A los que se les ha asociado la terminación mente. Teóricamente, socialmente, fríamente, comúnmente, felizmente, rápidamente, lentamente. Y luego tenemos también las locuciones adverbiales. Una locución adverbial es aquella expresión que tiene dos o más palabras, ¿no? Son varias palabras, las cuales em, equivalen a un adverbio en su forma simple, ¿no? Por ejemplo, si yo digo en un 2 por 3, eso es como decir rápidamente, ¿cierto? Lo hice en un 2 por 3. Esa es una locución adverbial. ¿Por qué? Dos o más palabras tienen una forma fija, es invariable y además eso está modificando mi verbo hacer. Lo hice en un 2 por 3. Entonces, a partir de ello, hay más ejemplos, ¿no? Poco a poco. ¿Qué significa poco a poco? Gradualmente. Salió a pedir de boca, salió bien, etcétera, ¿ya? Bueno, vamos a contar aquí, ¿ya? Qué adverbios encontramos y marcamos la opción que tenga la mayor cantidad. En la 2, el adverbio dice enunciado que presente adverbio de lugar y de modo. Vamos a dar 3 minutos, 4 minutos para esto, ¿ya? Adelante. Intenten resolverlo. Esa es la idea. Ya, avanza.
Bien, vamos a resolver aquí. ¿Cuál es la respuesta en la número 1? ¿Cuál sería la respuesta, chicos, en la número 1? ¿Alguien? Profesor, en el chat han puesto la C. Ah, pero activen el micro porque ay, no sé cómo verlo del chat. ¿Dónde está eso? Aquí, aquí. Ujujujujú. Mm, Ni siquiera puedo ver, dice falta actualizar. Bueno, la B. Ah, ya, 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 vamos a contar, ¿ya? Aquí. La B no era. No, No, La profesor, C, entonces profe. es la C, no la D. la C. Sí, profesor, la C. A ver, a ver, a ver. Vamos a contar. En la A, ¿cuáles son adverbios? Hay uno nada más. Es probablemente. En la 2, llegará mañana en la mañana con su familia. Ahí solamente es mañana. Ojo que llegará mañana es, pero este de acá, la mañana, eso ya no es. Ahí está refiriendo a un sustantivo. Tal vez no diga lo necesario en aquel juicio. Ahí tenemos dos, tal vez, y la palabra no. Vamos a separarlo, no sé que se confunda. Luego, en la opción D tenemos las siguientes. Aquí ya no tienen. Acá hay tres. La respuesta era la opción D. Esa era la respuesta, ¿ya? La opción D. Ahí hay tres. En la E solo está nunca. Nunca. Aquí ya y no. Aquí es de lugar, ya es de tiempo, no de negación. Esa era la clave. Y en la número 2, ¿cuál será la respuesta? Cuando dice respectivamente es en ese orden, ¿ah? O sea, primero de lugar, luego de modo. En la segunda, la respuesta era la opción E. Ahí tenemos justamente la palabrita es aquí y adrede, ¿no? Ya, vamos rápidamente con lo último. Uy, falta la conjunción también, ya. Bueno, la preposición es una palabra de enlace, chicos, que tiene una forma cortita, son palabras cortitas, ¿no? Eh, de igual forma, es una palabra de enlace, es una palabra invariable y su significado depende del contexto, puede significar diversas cosas. Las preposiciones son una cantidad limitada, es una cantidad que nosotros podemos memorizar inclusive, ¿no? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía, so. También se le añade a ello al y del. Al y del son llamadas las preposiciones contractas porque surgen de la unión de a más el y de más el. Y la locución preposicional es una frase, ¿no? Igual que locución adverbial, locución preposicional. Tiene varias palabras. Y aquí será principalmente formas que nos ayudan a orientarnos, ¿no? A base de, delante de, por medio de, en lugar de, encima de, en vez de, debajo de, por debajo de, frente a, junto a. Y esas formas son las locuciones, ¿no? ¿Por qué decíamos que el significado es contextual? El significado depende del contexto. Porque, por ejemplo, ¿no? Acá dice, usa un reloj de arena. Ahí cuando yo uso la preposición de, estoy indicando el funcionamiento del reloj. De me indica el funcionamiento. Pero cuando yo digo necesito un vaso de agua, ahí estoy indicando el contenido del vaso. Cuando digo se despierta de noche,
indico el tiempo. Si digo es del sur, ahí el de indica la procedencia, ¿ya? El significado es contextual. Ok. Y por último, la conjunción. Esto es muy relevante porque se estudia luego nuevamente cuando se hablan de oraciones compuestas, y ese es un tema complejo. La conjunción es también una palabra de enlace, es un nexo. Ahí está. La conjunción es lo que a veces llamamos los conectores. No es exactamente lo mismo una conjunción que un conector, pero tienen una similitud, ¿no? Sirven como enlaces. Las conjunciones enlazan elementos dentro de una oración. Además de eso, aportan cierta idea. Hubo pocos especialistas, pero atendieron rápido. Recuerda que lo lograrás. No viajo porque estaba cansado. Todo esto que está resaltado de rojo son las conjunciones. Es también una palabra invariable, no se puede conjugar, se utiliza como está y además expresa explicación, condición, causa, aportan diversas ideas. La conjunción también en base a su estructura es simple si es una sola palabra y es una locución si tiene dos o más palabras, ¿ya? Esto es lo más importante, la clasificación semántica, o sea, la clasificación en base a la idea que aporta. Las copulativas son Jenny, acuérdate también a Jenny. Copulativas son INI, que. ¿Qué sirve? Sirven para añadir elementos. Escribe e imprime el documento. Su función ahí solo es añadir. La disyuntiva es aquella que ya no solamente añade un elemento, sino que aparte establece una relación de opción múltiple. ¿Prefieres el café o el té? Ahí plantea una opción múltiple, ¿no? Café o té. Luego, la adversativa, pero más sin embargo, esta añade una idea contraria, una idea adversa. Como por ejemplo, no, abrieron las cortinas, pero aún no entra luz. ¿Ves? Es una idea opuesta. Es como decir, me desperté temprano, sin embargo, llegué tarde. Es una idea opuesta. La adversativa añade eso. La explicativa, o sea, es decir, esto es, sirve para explicar, para decir una idea nuevamente, pero con otras palabras. Hará dieta, es decir, cuidará su alimentación. Luego dice distributiva, ya, ya y bien, bien. Alternancia de acciones, ya llega, ya sale del local. Hilativa, trabaja duro, trabaja poco, por eso tiene tiempo. La hilativa indica la consecuencia, con que, luego, por ello, por lo tanto, por eso. Esta añade una consecuencia, ¿ya? Pero no confundir, ¿ah? No se llama consecutiva, se llama hilativa. La consecutiva está en el otro bloque. Ojo, estas seis pertenecen al bloque de la coordinante. El otro bloque es el de la subordinante. Las subordinantes son 8. La completiva es aquella que añade el objeto directo. Solamente es la palabra que y la palabra sí. Pregúntale si está bien. Pregúntale eso, ¿no? La causal es la que añade la causa, ¿no? El más famoso es el porque. Ayer no trabajaron porque estaban agotados. Ahí también está el ya que, puesto que, debido a que. Condicional es el que permite establecer una condición. Ay, perdón. ¿Qué es esto? Condicional permite establecer una condición. Por ejemplo, el sí, en caso de que, con tal que, si madrugas, llegarás temprano a la excursión. Plantea una condición para lograr un hecho. Ya mira, acá está la consecutiva, lo que les dije. La que indica consecuencia es la hilativa, lo hemos visto en el caso en el grupo anterior. Pero también esta de acá, la palabra que, solo la palabra que. Consecutiva funciona de esta manera. Hace tanto calor que tengo sed. Trabajé tanto que me cansé. Comí tanto que me empaché.
Funciona así, va acompañado siempre de la palabra tanto o tan. La de finalidad, como dice su nombre, para indicar una finalidad. ¿Para qué? A fin de qué. O esta de acá, ¿no? Con el propósito de ingresar, estudiaron. La modal indica el modo. Como, tal como, se lo contó como si supiera la verdad. La concesiva plantea también una, como se dice, un obstáculo también, una situación adversa, pero que logra ser superada. Aun cuando, a pesar de que, o el famoso aunque. Aunque no tiene dinero, viajará. ¿Ves? Ahí hay una situación adversa, no tiene dinero, pero aún así viajará. Y la comparativa que permite establecer una comparación. Más que, menos que, hasta el cómo. Ese reloj cuesta más de lo que crees. Fin. Vamos a cerrar con lo más relevante que son las claves aquí de las 3 y la 4, ¿ya? A ver, luego hacemos lo de, creo que nos quedan 6 minutos ya. Resolvamos esto juntos, ¿ok? Dice, el adverbio es la palabra invariable, marca la opción en la que hay más adverbios. Ya, en este caso, contamos, ¿no? Aquí tenemos varios. Dice, allá, allá está mi casa. Ese es el adverbio, no hay más. La B, dice Dora, nunca podré resolver este problema. Ahí el adverbio es la palabra nunca. En la C dice quizás no lleguemos, perdón, lleguemos no, lleguemos es el verbo. Quizá no lleguemos puntualmente a la misa, ya esa va ganando. Mi hermano trabaja demasiado en el hospital. Finalmente todo resultó bien para los socios. La respuesta era la opción C. Opción C. Quizás no y puntualmente son. Y en la 4 dice el sujeto. Mm, 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 mm. Sujeto. Ah, ya, ustedes ya vieron en la clase anterior esto, ¿no? Por ahí que se infiltró. Ya, bueno, sobre sujeto, esta tenía una clasificación. Se llamaba tácito o expreso si aparece o no en la oración, se llamaba también complejo o incomplejo si tenía o no MI y era simple o compuesto según la cantidad de núcleos. En este ejercicio, dice Maribel Ortiz, la tesorera, aceptó abrir una cuenta mancomunada. Acá el sujeto es Maribel Ortiz, la tesorera. ¿Es tácito? No, no es tácito, es un sujeto expreso. Entonces ahí ya está mi clave entre la E y la D. ¿Es complejo o incomplejo? Claro que es complejo. Nuevamente entre la D y la E. Es complejo porque tiene MI la posición. ¿Y será simple o compuesto? Es simple. Porque solamente hay un núcleo que es Maribel Ortiz. ¿Ya? Esa es la respuesta, la opción D. Vamos a borrar esto mejor. Ya, listo. Esa es la respuesta. Y lo último de nuestro material didáctico, acá vamos a clasificar las conjunciones, ¿ya? Cuando dice llora que llora, ese que no es completivo, ¿ah? Ese que es copulativo. Está uniendo ahí, ¿no? Llora que llora, ríe que ríe. No come ni duerme, por ello irá al médico. Ni, esa era de la amiga Jenny, copulativo, y por ello es una conjunción hilativa, porque indica la consecuencia. Comí tanto que me empaché, que me dio de indigestión, mejor dicho, perdón. Marina, comí tanto que me dio indigestión. Ya, ese lo vimos al final, consecutiva. Aunque estaba cansada de una entrevista, aunque es famoso por ser concesiva, y esta repite, ¿no? Leoncio dijo que la operación fue un éxito. La palabra que en este caso es completiva, porque está introduciendo el objeto directo en este enunciado, ¿ya?
Eso es lo que está generando aquí. Bien, casi justo a tiempo. Vamos a quedarnos ahí nada más. ¿Alguien tiene un comentario, alguna pregunta, alguna duda? Todo claro entonces, ¿no? Ajá, a ver, dime, ¿tiene una pregunta? Ah, gracias, jeje. Gracias, Kimberly. Bueno, chicos, ya estamos llegando al Profesor, final. Sí, profesor, disculpe, ¿podría mostrar las alternativas, por favor? allá, para que lo puedan anotar, capturar. Un segundito. Acá está. Claro, si le faltó tomar alguna captura o algo. Ya, esto es lo del último ejercicio de aplicación. ¿Ya? Mm. Bien, de todo esto, lo más relevante para las clases que vienen posteriormente es recordar lo de la perífrasis verbal, sus verbos auxiliares, cuándo es, cuándo no es, ¿ya? Y también recordar las conjunciones, eso repasa, ¿no? Cuáles son las coordinadas, cuáles son las subordinadas, qué indican, qué añaden, qué relación lógica establecen, eso es lo más relevante. Bien, ha sido un gusto, chicos. Ya nos volvemos a reunir pronto algún día. Ya la siguiente clase supongo estará su maestro presente, ¿no? Bien, Gracias, hasta ahí profesor. sería. Gracias, Gracias. profesor. Gracias, profe. Gracias, chicos. Cuídense Gracias, mucho. Gracias, profesor. Gracias, Gracias, profesor. Chao, profesor, cuídese. Chao, chicos. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Ya nos vemos. Chao, chao.